alimentación toda integral y de cultivo biológica. Algunas incluso son productos que no están manipulados genéticamente. Y bueno, es un tipo de alimentación alternativa para la gente pues, que os gusta del placer de este tipo de alimentación, para la gente que le gusta cuidarse más o que tiene algún tipo de intolerancia, por ejemplo, personas con celiaquía, tienen también su espacio y pueden encontrar alimentos de todo tipo. O para personas con diabetes, que tienen problemas con el azúcar, también tienen su espacio. Hay como novedad un apartado de panadería y bollería, que es de agricultura biológica también, integral, y que eso se elabora todos los días, continuamente. Tenemos otro rincón donde se ofrecen productos de suplementación deportiva para deportistas que les gusta cuidarse, que cuidan un poco su imagen, incluso su mente, son deportistas sanotes y que tienen unos requerimientos especiales, pues también pueden encontrar alternativas. Hay otro apartado en la tienda de tratamiento fitoterapéutico que se basa en extractos de plantas, pues un poco para la gente que con determinados problemas pueden solventar pues, determinadas enfermedades, entre comillas. La tienda ofrece otra serie de servicios alternativos que no se ven, pero que están custodiados por profesionales, como pueden ser una dietista especializada en nutrición. También hay una consulta de naturópata y espinólogo, un gabinete de psicología y masajista, que hace una gran cantidad de masajes variados e impresionantes. Pues durante este mes se ha realizado desde el Departamento de Comercio y Mercado la adjudicación de las vacantes de los mercados exteriores que se celebran en nuestro municipio los miércoles en el núcleo de Sagunto y los jueves y los sábados en el núcleo de Puerto de Sagunto. La verdad es que ha sido un trabajo difícil, que ha habido muchísimos problemas, ha habido que resolver muchísimas incidencias hasta conseguir tener un censo para saber exactamente cuántas puestos vacantes teníamos y para poder adjudicar. Nos ha parecido una medida interesante dentro del equipo de gobierno porque facilitamos el trabajo a muchas personas que en esta época de crisis podían acceder a un puesto de trabajo. Realmente, después de todas estas comprobaciones, al realizar la adjudicación, se han adjudicado por 54 plazas de los mercados, una suplementación de textil, mayoritariamente textil, con lo cual estamos posibilitando a nuestros vecinos una forma de vida, un medio de ganarse la vida, un trabajo que me parece muy importante. Tenemos previsto en 2 fechas sacar la adjudicación definitiva y estamos trabajando para poner en marcha la policía de mercados para que realmente puedan trabajar a gusto todas estas personas y las que realizan su compra diaria en nuestros mercados. También tenemos proyecto de las plazas de los mercados interiores, que es importante que nuestros vecinos sepan que es una forma de trabajar, de ganarse la vida dignamente, que es un puesto de trabajo, que estamos hablando de comercio y que realmente la vida en nuestras ciudades. Realmente el Departamento de Comercio y Mercado del municipio de Sagunto es muy dinámico porque trabajamos en lo que es la parte de comercio y lo que es la parte de mercados. La parte de mercados, como ya te había comentado, la parte más importante o el trabajo más importante ha sido esa adjudicación que hace 10 o más años que no se realizaba en el municipio y hemos conseguido sacarla ahora. Y en la parte de comercio, bueno, pues somos un punto de enlace dentro de lo que es la red AFIP con la Consellería de Comercio, y la verdad es que ahora mismo han sacado lo que son las ayudas privadas, digamos, para las asociaciones de comercio, y en un futuro no muy lejano ya tenemos en marcha también las que corresponden a los entes locales. Me explico, una parte de esas subvenciones las pueden solicitar las asociaciones de comerciantes de cualquier municipio que nos esté escuchando. En el de Sagunto puedo indicarle a cualquier asociación que ya se les ha enviado su documentación pertinente que para cualquier ayuda se dirijan al Departamento de Comercio del Ayuntamiento
que se les ayudará a realizar todos los trámites pertinentes. Y bueno, y las de los entes locales son las que solicitamos los ayuntamientos para poder hacer actividades durante todo el año. Un poco en líneas generales queremos seguir lo que en estos años anteriores hemos estado llevando referente a feria, referente a mercados navideños. Pero bueno, ahí estamos y está pendiente de llevarlo a la Junta de Gobierno local para su aprobación. Pues, es importante en el tema de las rebajas, este año quizás se han adelantado en algunos puntos por el descenso del consumo generalizado, como he comentado también en otras ocasiones, en toda España, y por supuesto nos afecta a nosotros también. Y ha empezado este año, yo creo que a lo mejor más suave que otros años, porque quizá son más agresivas que en años anteriores, pero la verdad es que tampoco se dispone de la liquidez en otras ocasiones, como para poder realizar compras. Sí que es importante, y también llevo el departamento de consumo para comentar que cuando una persona realiza las compras, lo importante de estas rebajas es porque son cosas que ya ha habido durante temporada, y bien es por fin de temporada, por lo que se aplican unos descuentos. Tienen que ser esas mismas prendas. Es importante también que comprueben el precio anterior y el que tienen ahora mismo. Que en el establecimiento o en el comercio que van a comprar, que realmente vean que ponen la forma de pago. En rebajas tiene que ser la misma. Y que si cualquier prenda tiene un defecto, pueden pasar por el establecimiento para reclamarlo. Es importante en todas estas recomendaciones comprar en el comercio local, porque siempre va a ser una atención más cercana, porque estás atendiendo a la persona que está haciendo toda la vida, todos los días, y por muy profesionales a veces que seamos en todos los comercios, que yo creo que cada vez son más en toda la Comunidad Valenciana por lo menos, pues en el comercio local está atendiéndote la gente de tu confianza. En uno de los rincones más emblemáticos del centro de Sagunto por su valor histórico y por esta plaza acogedora se encuentra Casa Eugenio. Aquí podemos degustar desde las mejores tapas hasta las paellas por encargo o la olla típica. Os recomendamos que vengáis y os van a atender de maravilla. Says leave right now or quicker, you've overstayed your time. Bueno, pues estamos situados en la Plaza de la Pescadería, es el lugar más emblemático de Sagunto, el lugar del Fórum Medieval, que es una placita encantadora con unos arcos medievales y rodeado de columnas romanas. Pues les nostres especialitats són la paella típica de conill i pollastre, la paella mixta de pollastre i peix i marisc. Tenim la olla típica, fem un potatge també. Tot està molt bo, tot el menjar se fa sobre la marxa. El menjar tot és casero. Tenim un surtidor de tapes.